Hola, buenas tardes a todos. Volvemos a estar un martes más por aquí, hablando sobre la persona mayor y la optimización del tratamiento. Esta es ya la tercera sesión y hoy nos centraremos sobre todo en la seguridad del paciente y en la seguridad del tratamiento. Antes de empezar, pues como hicimos la anterior vez, vamos a resumir sobre qué temas tratamos las semanas anteriores. Hablábamos sobre la persona mayor, hablábamos de que ahora se entiende hablar sobre una visión holística, es decir, una atención centrada en la persona, el ver a una persona como una entidad única y general y no centrarnos solo en problemas particulares de la persona mayor. Hablábamos de síndromes geriátricos, unos cuadros que pueden prevalecer en muchos casos en la persona mayor, es decir, el deterioro cognitivo, las caídas, la inmovilidad, la incontinencia pueden estar presentes y suelen estar presentes a lo largo que va pasando la edad y el envejecimiento. También decíamos que pueden ser prevenibles, que por eso es bueno conocerlos para poder prevenirlos. La inmovilidad, por ejemplo, pues puede causar estreñimientos, puede causar presión, pues todas esas situaciones que estos cuadros pueden provocar, pues pueden ser prevenibles. Por eso hay que conocerlos bien. Hablamos también, mencionamos la fragilidad, que de este tema se hablará en la última sesión. Y hablábamos que la persona mayor muchas veces tiene una alta prevalencia de polifarmacia presente en el entorno de la persona mayor. Esto hace que haya un mayor riesgo de sufrir reacciones adversas al medicamento, más ingresos y entre otras cosas. ¿Y qué ocurre con esto? Pues con esto hacemos que puede desencadenar a una dependencia. Y lo que queremos es evitar esa dependencia, evitar la dependencia, prolongando los años de vida lo máximo posible una situación activa, independiente y autónoma. En nuestro entorno, como farmacéuticos, ¿cómo lo podemos hacer? Teniendo en cuenta esta visión holística, también podemos centrarnos también en la optimización del tratamiento. Como conocedores de los medicamentos, conocedores del mundo de la persona mayor, podemos utilizar ese tratamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sabiendo que la puede ser tener objetivos terapéuticos individualizados y personalizados y que esos objetivos terapéuticos pueden ser cambiantes, es decir, la persona mayor evoluciona y a lo largo de esa evolución esos objetivos pueden variar. ¿Cómo lo podemos hacer esa optimización? Pues haciendo un seguimiento farmacoterapéutico, realizando una entrevista a la persona mayor, valorando el tratamiento y haciendo intervenciones. Hay que, como hemos visto en estas sesiones, pues emplear el medicamento adecuado, a la dosis adecuada, a la posología adecuada y a la duración adecuada, pues nos puede ayudar. Y esto, pues, las guías y las herramientas que vimos en la última sesión, pues nos pueden ayudar a dar ese tratamiento necesario, efectivo y seguro. Tenemos que recordar también la importancia de la adherencia al tratamiento y la implicación de la persona o sus cuidadores en su tratamiento y en que conozcan bien el tratamiento y estén de acuerdo en que se realice este tratamiento. Aquí se pueden englobar un poco estos pasos que hay que dar o de forma general que tenemos que tener en la cabeza para poder conseguir un tratamiento igualmente adecuado, como ponen la OMS. Para llegar a ese tratamiento adecuado, ese medicamento adecuado, pues ya vemos que en el centro está esa persona, la persona mayor, en el que es claramente que el ejercicio físico es muy importante, la base de todo, muchas veces puede ser ser activo, también puede ser una nutrición adecuada, que no parece, pero creo que es fundamental también, la nutrición y la hidratación adecuada para la persona mayor, y conseguir que esto, pues, el sistema musculoesquelético, el circulatorio y el respiratorio sean fuertes y sanos. Para eso, a nivel farmacológico, pues tendremos que hacer una valoración, ver si es necesario esos tratamientos, si son adecuados y están encajados o son adecuados en el objetivo terapéutico.
ver si están haciendo su efecto, si son efectivos esos medicamentos, que aunque sean adecuados, pues no tienen por qué ser siempre efectivos. Comprobar que hay una eficacia en esos tratamientos, que no están haciendo daño a la persona, que no hay reacciones adversas de medicamentos, no hay interacciones, que puede ser Perdona, no sé si me estoy escuchando bien, voy a intentar hacerlo de otra forma para poder comunicarnos mejor. A ver si ahora nos podéis escuchar mejor. Sigo hablando, a ver si es posible. Bueno, como decíamos, los medicamentos que no son dañinos, las reacciones adversas de medicamentos se deben de evitar. También valoraremos la coste-efectividad del tratamiento. Y por último, comentábamos también en la anterior transparencia diapositiva, la importancia de consensuar y llegar a acuerdos con el paciente que va a tomar ese tratamiento. Por lo tanto, dicho esto, nos vamos a centrar en la seguridad, es decir, que este medicamento no sea dañino para esa persona. Entonces, trataremos temas como ajuste de dosis en la insuficiencia renal, los medicamentos que pueden provocar riesgos de caídas, las interacciones. Vamos a tratar temas que podemos prevenir o podemos estar al tanto para poder evitarlos. Empezaremos hablando de la disfagia. La disfagia y la devolución. Es decir, hablamos de devolución, definimos la devolución como el de las sustancias desde la boca hacia el estómago. Aquí, para eso, debe haber una coordinación neuromuscular de tanto los componentes de la cavidad bucal, del faringe, de la laringe y del esófago. Es un proceso que normalmente, cuando no hay ningún problema, lo realizamos de forma fácil, pero cuando hay algún problema sensitivo neuromuscular, pues puede haber alteraciones. Y a eso le llamamos disfagia. Hablamos de disfagia. Entonces, cuando hay alguna alteración en la devolución, pues estamos hablando de disfagia que puede dar problemas a la hora de tragar, puede dar muchos problemas. Esta alteración funcional, la disfagia, es muy frecuente tanto en el envejecimiento, cuando a medida que va pasando la edad puede ser más frecuente que aparezca, o en algunas patologías neurológicas. Bueno, pues en este proceso, la disfagia puede ocurrir ya podéis porque parece que no se está escuchando bien. Intentar conseguir que nos comuniquemos bien. Acercándonos así, vamos a poder, si le podéis decir por favor, si se está escuchando bien o estáis teniendo problemas para escuchar la sesión. Hola, yo estoy teniendo problemas con el sonido. Al principio lo veía bien. Siento dos sensaciones que yo lo digo fatal. Y el que digo fatal. Aquí con la mutación del audio se oye muy poquito. Entonces, Muy poquito. a ver, sí, un poco ya. A ver, pregunta. Sí, ahora, por ejemplo, ¿se oye mejor? ¿Ahora bien? ¿Se oye mejor? Bueno, pues vamos allá. Seguimos hablando sobre la disfagia. Vale, gracias. Peor. A ver, ahora voy a seguir hablando y me comentáis, por favor, si se escucha bien. Hablamos, por tanto, de la disfagia. Vamos allá, a ver si se escucha bien. Puede ocurrir a la hora de tragar, podemos tener problemas a la dificultad de introducir un alimento o líquido en la boca.
También podemos ocurrir, la disfagia puede ocurrir en otra localización, como puede ser a la hora de masticar o formar el bolo alimenticio. Puede haber una dificultad también a la hora de empujar o cruzar el bolo alimenticio a la faringe. Y por último, puede ocurrir el problema a la hora de desplazar ese bolo alimenticio o ese medicamento que estamos dando o esos líquidos hacia el estómago, por falta de peristaltismo en las mucosas y en el músculo del esófago. Hablamos de prevalencia de la disfagia, pues algunos datos apuntan que el 25% de las personas mayores de 70 años pueden presentar disfagia. Y como hemos dicho, en patologías neurodegenerativas o neurológicas, pues también ese porcentaje puede aumentar. Por ejemplo, personas que padecen un accidente cerebrovascular pueden llegar a un 55% las personas que puedan padecer disfagia. En el Parkinson podemos alcanzar hasta un 82% y en el Alzheimer pues estará en torno a un 45 y 50%. Y en tumores de cabeza y cuello pues también puede estar presente la disfagia. También se habla de que un 47% de las personas mayores que están hospitalizadas por cualquier motivo pueden padecer disfagia. Por lo tanto, las consecuencias que puede tener la disfagia, pues sobre todo son una situación de dependencia, problemas de malnutrición y deshidratación y dos problemas graves que hay que tener mucho cuidado son la neumonía por aspiración, con una mortalidad asociada hasta de un 50%, o también puede ser por unos atragantamientos que pueden provocar muerte por asfixia. Entonces hay que tenerlo presente, la disfagia, detectarlo y controlarlo. Las consecuencias farmacológicas, pues falta de seguridad. Es decir, puede haber un desconocimiento para poder adaptar esos medicamentos que no se pueden administrar de forma íntegra y puede haber falta de seguridad, incluso falta de adherencia por las dificultades deglutorias que puede haber. Hay estudios, uno de ellos dice que alrededor del 60% de las personas que tenían dificultad en la deglución, pues modificaban esos tratamientos y lo modificaban de forma poco segura. Y el 9,4% de ellos indican también no ser adherente a esa medicación por todas las dificultades deglutorias que pueden tener. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a la hora de alimentar a una persona, a la hora de administrar alimentos, líquidos o medicamentos? Pues podemos tener unas recomendaciones generales que son importantes tenerlas en cuenta, que una de ellas es la higiene bucal. Es importante pues, tener la boca limpia, hacer una limpieza bucal antes de las comidas o antes de administrar la medicación y después. La postura es importante también, mantener una postura erguida, que haya que haya un ángulo de mínimo 60%, si se puede estar sentado mucho mejor, si está encamado pues mantener el torso lo más recto posible. Y la cabeza y el tronco tienen que estar también bien alineadas. En estas personas, muchas veces que tengan alteraciones neurológicas, pues puede que haya una hiperextensión del cuello hacia atrás y eso puede dar problemas a la hora de administrar alimentos, líquidos o medicamentos. Por lo tanto, hay que mantener bien alineada la cabeza con el tronco. Y a la hora de deglutir, a la hora de tragar, también puede ayudarnos el mantener baja la barbilla. Esa posición nos puede ayudar a deglutir mejor. El ambiente en donde se tiene que administrar los medicamentos o la comida tiene que ser tranquilo y relajado. Hay que evitar que se hable en ese momento porque hay más posibilidades de atragantamientos y tiene que ser un sitio tranquilo, calmado y que se ofrezca una seguridad. Y el paciente o la persona que se está administrando la medicación o se está comiendo, pues tiene que estar en un nivel de alerta adecuado. Si está adormilado, si está, pues es mucho mejor esperar a que se despierte y esté en un nivel de alerta adecuado.
El tiempo de espera después de administrar, pues es importante también mantener un tiempo de espera tranquilo y erguido, como en esa posición, pues mínimo 15 minutos para luego evitar posibles aspiraciones y luego las consecuencias que pueda haber por esas aspiraciones. En cuanto ya centrándonos más a la disfagia y a la administración de los medicamentos, pues cabe decir que bueno, hay que evitar la indicación de todo fármaco que no fuese indispensable en estos casos. Y una vez que se ha prescrito un medicamento y sabemos que esa persona padece de disfagia, pues hay que tener siempre presente que tiene que ser una fórmula farmacéutica, una forma farmacéutica adecuado para esa problemática. Es decir, hay que buscar soluciones orales, formas farmacéuticas mucodispersables, sobres, efervescentes, que pueden favorecer y ayudar a administrar ese medicamento. Podemos también tener otras formas farmacéuticas que nos pueden ayudar en estas situaciones, como pueden ser los parches o los inyectables, aunque cabe decir que ya sabemos todos que la mayoría de los medicamentos que se consumen o se administran en estas patologías crónicas de las personas mayores suelen ser o bien comprimidos, o bueno, buscaremos la mejor solución. Siempre tener presente primero el prescribir un medicamento con la forma farmacéutica más adecuada para esta situación. Cuando no es posible y únicamente disponemos de forma sólida, pues será la más adecuada para poder manipularla y si no, buscaremos otra alternativa terapéutica. En cuanto a la manipulación de los medicamentos, pues como norma general, los medicamentos tienen unos requisitos legales de calidad que aseguran eficacia y seguridad en las condiciones de uso que están ya aprobadas como para comercializarlos. Entonces, en esas situaciones, en general, no se deben de manipular, pero como ya sabemos, luego en la práctica clínica, pues esto hay veces que no es posible y es necesario esa manipulación. Entonces, hay que hacer lo mejor posible. La ficha técnica lo que nos hace es garantizar ese medicamento o cómo administrarlo de forma segura, eficaz y de calidad. Pero también tenemos otro Real Decreto en el que nos habla de la administración o la disponibilidad de los medicamentos en situaciones especiales que se definen como off-label, ¿no? Son medicamentos que se tienen que administrar de forma diferente a las condiciones que ya se han autorizado en la ficha técnica. Como puede ser, por ejemplo, una forma farmacéutica que es un medicamento que su indicación y su ficha técnica indican que tiene que administrarse de forma intramuscular. Por alguna otra indicación, pues se da por vía oral o en este caso también, pues eso, el manipular los medicamentos, pues hay veces que va a ser necesario hacerlo. Entonces, el farmacéutico, como experto en medicamentos, debe conocer cómo se debe usar estos medicamentos y asesorar tanto a prescriptores como a pacientes en este tema. ¿Qué riesgos tenemos si tenemos que manipular un comprimido o tenemos que manipular un medicamento? Pues puede haber un cambio en la farmacocinética y en la estabilidad del medicamento. Esto tiene una mención especial sobre todo y es muy importante en los medicamentos con estrecho margen terapéutico, como puede ser la carbamazepina, la fenitoína, el valproato sódico o la digoxina. Son medicamentos que se deben de controlar y a la hora de triturar, pues tenerlos presente que son de estrecho margen terapéutico para poder ajustar las dosis y poder hacerlo bien. También hay medicamentos que pueden provocar irritación esofágica o estomacal, como puede ser el endronato o el cloruro potásico, y puede haber un riesgo también en la persona que manipula ese medicamento, como pueden ser los medicamentos carcinógenos o teratógenos, como el tamoxifeno o el metotrexato. O esas sustancias que estamos manipulando pueden ser irritantes por inhalación o por contacto por ojos, piel, mucosas. Por lo tanto, si tenemos que manipular, tenemos que ser minuciosos, cuidadosos y mantener, pues eso, o bien empleo de guantes o lavado de manos antes y después de manipular esos medicamentos. Tener especial cuidado, sobre todo en este tipo de medicamentos que pueden provocar riesgos en la persona que está manipulando. Y por lo general, los medicamentos que no se deben de manipular y no se pueden manipular, pues son los que veis en esta transparencia. Son los de la forma de liberación sostenida y prolongada, las formas RETAR,
estas formas, una vez trituradas o machacadas, perderían la efectividad porque perderían la forma de tener que administrarlas, perden su efectividad, como puede ser el Plenur, el Vandral Retard, el Anafranil. Se han comprobado casos de hipotensión severa pues en nifedipino y liberación sostenida una vez triturados y hay que tener cuidado y no se pueden manipular. Las formas de liberación controlada, las formas de cubierta entérica, es decir, aquellos medicamentos que se deben de absorber en el intestino. Estas cubiertas lo que hacen es proteger el principio activo en el estómago para evitar que no se disuelva en ella y trasladar el medicamento entero hasta el intestino, como puede ser el Cymbalta. Por lo tanto, estos medicamentos no se deben de manipular. Las de gelatina blanda tampoco, las grajeas como el Spasmoctil, los comprimidos sublinguales, que son propias se absorben directamente debajo de la lengua, y los comprimidos efervescentes. En los comprimidos efervescentes ya veremos, pero eso se tienen que disolver en una pequeña cantidad de agua y es recomendable esperar hasta que finalice la efervescencia para evitar tos, atragantamiento o posibles problemas que pueda acarrear esa efervescencia que provocan los comprimidos efervescentes. Los que sí, generalmente sí podemos manipular, pues son los comprimidos sin cubierta y también las cápsulas de gelatina dura sin cubierta. Estas cápsulas, en algunos casos encontraremos dentro de las cápsulas pues, con microesferas y microgánulos. Esos microesferas y microgánulos no se deben de triturar, se deben de extraer de la cápsula y administrarlos con las microesferas y microgánulos completos. ¿Qué tipo de manipulación podemos hacer? Pues aquí vemos varias formas. Las podemos partir cuando la disfagia no es grave. Hay veces que ya solo compartir el medicamento ya lo podemos administrar mejor, en pastillas grandes. Algunos se pueden triturar, se pueden pulverizar, se pueden triturar. Otros se pueden desleír, es decir, disolver especialmente algo sólido o pastoso en un líquido, de tal manera que sus partículas sean imperceptibles y se pueden disolver también. Estos medicamentos, una vez de manipularlos, habrá que mezclar bien o con agua y espesante o bien con alimento, como puede ser un puré, una crema o un flan o con alimentos para poder administrarlo. Siempre es recomendable hacerlo en cantidades pequeñitas, en una cucharilla, emplear para poder administrar ese medicamento y que la mezcla sea homogénea y administrarlo inmediatamente de manipular el medicamento. Porque, ¿qué ocurre? Si mezclamos, por ejemplo, el medicamento con agua y espesante, también tenemos que recordar que hay veces que hay un cambio en la viscosidad del espesante por añadir algún fármaco. Se está comprobando que los espesantes Clair pueden evitar esos cambios que hay de la viscosidad a la hora de añadir el medicamento y pueden favorecer la administración mejor que por ejemplo, los que son con base de almidón y homogeneizan mucho mejor los medicamentos. Cuando mezclamos medicamentos con alimentos, purés, flan, gelatinas, como hemos dicho, hay que apartar una pequeña cantidad de ese alimento, es mejor emplear pequeñas cantidades y no, como hemos visto en la foto, introducir o administrar el medicamento dentro de un plato y en un plato. Es mucho mejor hacerlo en forma con más pequeña cantidad. Hay que crear una mezcla homogénea y poder administrarlo mucho mejor y que no se queden residuos en el orofaringe. Hay que tener también presente las posibles interacciones que pueda haber medicamento-medicamento o también medicamento-alimento. Se estudiarán si son incompatibles o no estos medicamentos que se están dando de forma conjunta en el tratamiento que surjan y en caso de no existir interacciones pues se puede administrar en la misma mezcla y evitar un esfuerzo añadido para la persona que se está tratando. Y ocurre lo mismo con los medicamentos y alimentos. Pues ahí ya sabemos que en algunas ocasiones pues, emplear productos lácteos o cítricos mezclados con alimentos pues, pueden afectar en la efectividad del medicamento. Y algunos medicamentos también pueden disminuir la absorción de algunos nutrientes.
Para todo esto, para tener la información de estas interacciones, para tener la información de cómo manejar y manipular los medicamentos en una persona con disfagia, pues os hemos puesto aquí bibliografía, información, por ejemplo, este primer documento de adaptación de la guía farmacoterapéutica de un hospital sociosanitario a pacientes con disfagia, pues puede estar bien porque son medicamentos que son de uso frecuente en personas mayores y nos pueden dar mucha pista y nos pueden dar mucha indicación, la indicación adecuada para cada medicamento de cómo utilizarlo. Tenemos otro documento que os puede resultar interesante. Y también las guías de administración de medicamentos por sonda pueden darnos información sobre cómo manipular y manejar un medicamento en personas con disfagia. Por lo tanto, aquí os dejamos bibliografía para que hagáis uso de ella y podéis ver en las tablas que aparecen en estos artículos de cómo manejar los medicamentos. El BOT Plus también nos da esta información, como ya sabéis, arriba nos suele poner si se puede triturar, si se lo puede partir, si no se puede partir. Entonces, aquí lo que sí sabemos es que esta información está en base a la ficha técnica del medicamento. Por lo tanto, tendríamos que utilizar las dos informaciones, tanto la del BOT Plus, que sabemos que está asociado a la ficha técnica, y luego las demás guías y las demás informaciones que tenemos que también están basadas en la práctica clínica diaria, ¿no? La práctica clínica diaria. Uno de los casos que podemos ver, pues por ejemplo, es este. Tenemos a una mujer con 90 años que también ha empezado a empeorar y está teniendo más problemas de disfagia. Hasta ahora está con este tratamiento, lleva Eferelgan, está en tratamiento con Eferelgan 111. Vemos que el Eferelgan sí puede ser apto para disfagia, se puede disolver una pequeña cantidad, como hemos dicho, y se puede administrar. El Sinemet Retar, en cambio, es una forma retar, es una forma prolongada. Hemos dicho que hay que evitar no se pueden administrar estos medicamentos, hay que buscar una alternativa terapéutica. El Sintrom, en cambio, sí se puede triturar, y el hidroferol, como es una cápsula blanda, también tendríamos que buscar una alternativa terapéutica. Y haríamos el cambio. Esta intervención pues, podría ser interesante para poder ofrecerles tanto al centro de salud, al médico o a las enfermeras, o notificar si una paciente viene a la farmacia y nos está diciendo que empezaba a tener problemas de deglución y está empezando a tener problemas de administrar estos medicamentos. Cuando en este caso hemos visto que no existen posibles interacciones clínicamente relevantes, por lo tanto, también hay que tener presente, y creo que es importante conocer, que esta administración siempre hay que hacerlo administrar siempre de la misma forma. Manipular el medicamento en el momento de la administración y siempre hacerlo a la misma hora. Las rutinas a la hora de administrar los medicamentos creo que pueden ayudar mucho a la hora de la efectividad en el tratamiento. Otro de los casos que podemos tener es este. En este vemos que todos los medicamentos se pueden manipular, nos indican en el lado de las recomendaciones cómo se debe de hacer, y yo creo que así, pues bueno, puede ser una información muy útil para los pacientes que vienen a la farmacia y pueden sentirse más seguros a la hora de tratar sus medicamentos y a la hora de manejar los medicamentos. En cuanto al Dufalac, bueno, como hemos dicho antes también, siempre tener presente administrar de la misma forma, manipularlo en el momento de la administración y a la misma hora siempre a la misma hora. En cuanto al Dufalac, pues siempre los laxantes es conveniente espaciar con el resto de la toma de los medicamentos, porque puede interferir en la absorción del resto de los medicamentos. Como anotación o como una anotación que os queremos dar, que hemos estado leyendo últimamente y lo hemos visto, es que están dando problemas, como hemos hablado antes, con los espesantes con base de almidón. Parece ser que en la Agencia Británica del Medicamento ha informado de que ha habido cambios en la información de los medicamentos laxantes con base de polietilenglicol.
sobre la posible interacción que hay entre el espesante y este medicamento. Es decir, puede haber mayor riesgo de aspiración con personas con disfagia. Entonces, pues se debe de evitar este tipo de laxantes con este tipo de espesantes. Se recomienda pues, evitar. Y bueno, lo mencionamos porque es verdad que el laxante es un medicamento muy común en las personas mayores y puede ser útil para poder manejarlo de forma más adecuada. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la disfagia? Pues que el farmacéutico como asesor aquí pues puede aportar mucho, puede ofrecer información tanto al paciente como al equipo multidisciplinar sanitario del centro de salud y mejorar la seguridad de los medicamentos, por lo tanto la seguridad del paciente en este tema. Una vez dicho esto y una vez hablado de la disfagia, vamos a pasar a otro punto importante y crítico a la hora de la seguridad del paciente. Antes de empezar con este tema, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna sugerencia o ¿queréis hablar algo? ¿Queréis mencionar algo sobre este tema? ¿Algo que puntualizar o sugerir? Bueno, pues seguimos hablando de seguridad en el paciente. Ahora vamos a hablar sobre la conciliación del tratamiento. Es un tema que está preocupando mucho, puede haber, por los errores que pueda haber. La OMS, la Joint Commission o la NICE también lo tienen presente y lo han puesto lo entablan dentro de un asunto prioritario dentro de la estrategia de la seguridad del paciente. Como vemos en este dibujo, en esta imagen, ya hemos visto que puede haber varios pasos en la seguridad del paciente. Uno de ellos es el inicio del tratamiento. El médico prescriptor valorará los beneficios y los riesgos de introducir un medicamento en el tratamiento de la persona. Evaluaremos la medicación, lo dispensaremos, lo prepararemos. Eso nos incumbe mucho al farmacéutico. Comunicaremos al paciente, consensuaremos con el paciente, informaremos al paciente y luego hay otro punto clave que es el de la conciliación del tratamiento. Eso es, cuando el paciente pasa por distintos niveles asistenciales, puede ser un punto crítico a la hora de tener errores de medicación. En estas transiciones de distintos niveles asistenciales puede haber una falta de información precisa y completa y puede haber una descoordinación entre los diferentes niveles asistenciales que pueden dar lugar pues, a errores a la hora de elaborar el tratamiento farmacológico y puede haber riesgos de sufrir reacciones adversas de los medicamentos, ingresos hospitalarios, entre otras cosas, que pueden ser totalmente evitables si se ponen medidas y en eso están los esfuerzos. Ahora, a día de hoy, se están haciendo esfuerzos en ello. Bien, entonces, ¿cuáles son esos niveles asistenciales? Pues en el ámbito ambulatorio pues puede ser la atención domiciliaria, hay múltiples prescriptores, múltiples personas que están presentes en el tratamiento de esa persona, que son pues, la atención domiciliaria, las consultas externas, tanto públicas como privadas, la asistencia a urgencias o incluso pues eso, cambios de médico de familia, cambios de domicilio, ingresos en centros sociosanitarios. En el ámbito hospitalario pues encontramos un punto crítico en el ingreso hospitalario, mientras durante el ingreso hospitalario esos traslados que hay entre distintos servicios y el alta hospitalaria. Entonces, ¿cuándo hay que conciliar el tratamiento? Pues en todos estos niveles asistenciales y cuando hay un nuevo profesional clínico que participa en esta atención a ese paciente, ¿no? ¿Y cómo se concilia? ¿Cómo lo hacemos? Pues comparando. Es decir, hay que ese médico prescriptor, esa figura clínica que va a atender al paciente, pues tiene que comparará en la hoja de tratamiento habitual con la hoja de tratamiento tras realizar distintas transiciones a nivel asistencial. Entonces, en este caso, pues se analizará y se resolverán las discrepancias que hay que encontrar.
y hay que corregir, documentar y notificar esas discrepancias. Es importante también tener la participación del paciente o el cuidador, las dudas que le puedan surgir al paciente, las incertidumbres y todas esas inseguridades que pueda tener el paciente, nos puede dar pistas también a la hora de ajustar bien el tratamiento y adaptar el tratamiento a la situación actual del paciente. ¿Qué errores puede haber que suele ser común en la conciliación del tratamiento? Pues, por ejemplo, la omisión de la prescripción. Es decir, un paciente en tratamiento con Sintrom que ingresa en un hospital para una intervención quirúrgica, pues en el informe de alta no aparece pautado el Sintrom, cuya indicación pues, puede estar vigente. O diferentes dosis o frecuencias de administración, es decir, si el paciente tomaba en su casa un pantoprazol 20 y tras el alta en el hospital le prescribieron de 40 o incluso una duplicidad. Pues puede ser un paciente en tratamiento con esomeprazol, entre otros medicamentos que tiene pautado, pues a quien tras acudir a un servicio de urgencias se le pauta un bimovo, es decir, una asociación con naproxeno y esomeprazol, pues nos advierte al paciente de esa duplicidad y el paciente está tomando pues, 2 veces el esomeprazol, una dosis doble del esomeprazol. Una de las formas que para poder evitar este tipo de errores y para poder conciliar de forma adecuada, pues se suele decir, y creo que es importante, es pues, una de ellas pues, puede ser lo de unificar la historia farmacoterapéutica ligada a la dispensación electrónica, es decir, que todos los prescriptores, que todos los especialistas, todos los agentes de salud tengan unificada la información de ese paciente y esté unificada, que no haya una pérdida de información ni una descoordinación de esa información importante para poder ajustar bien y adaptar bien el tratamiento del paciente. Por lo tanto, desde la oficina de farmacia, al tener un contacto estrecho con los pacientes o el cuidador, pues puede ser un eslabón importante para detectar estos errores y mejorar la conciliación del tratamiento. O sea, en definitiva, lo que comentábamos desde el principio y hemos comentado esta sesión, participar de forma activa en el uso seguro del medicamento. Y bueno, ahora os voy a dar paso a Idoia, que ella va a seguir hablando de la seguridad del medicamento, de otros temas sobre la seguridad del medicamento. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver si se me oye bien. Voy a empezar hablando de las reacciones adversas a medicamentos. Está claro que si vamos a hablar de seguridad del medicamento, pues no podemos por menos que hablar de reacciones adversas. Y cuando hablamos de reacciones adversas, pues también tenemos que hablar de farmacovigilancia. Entonces, la farmacovigilancia es, pues, como dice la OMS, pues es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Los principales objetivos de la farmacovigilancia son la detección temprana de las reacciones adversas e interacciones desconocidas hasta ese momento, la detección de aumentos de frecuencia de reacciones adversas conocidas, porque es tan importante como conocer los efectos adversos es saber con qué frecuencia se dan. Hablamos de la identificación de los factores de riesgo y de los posibles mecanismos subyacentes de las reacciones adversas, la estimación de los aspectos cuantitativos de la relación beneficio-riesgo, la difusión de toda esta información de los profesionales sanitarios y también la población general para mejorar la regulación y la construcción de los medicamentos. Recordar un poco así rápidamente, reacciones adversas, sabemos todos lo que es cualquier respuesta nociva y no intencionada de un medicamento y también dentro de la farmacovigilancia tenemos que introducir también los temas, los errores de medicación. Un error de medicación puede ser un fallo por acción o omisión en el proceso de tratamiento con medicamentos que ocasiona o puede ocasionar un daño en el paciente.
este error de medicación, como por ejemplo pues el tomarse una medicación que no se debería tomar, o una mayor frecuencia de la que debería ser, pues vamos a ser unos efectos en los pacientes y estos efectos adversos en principio suelen ser, pues también habría que notificarlos, excepto aquellos derivados del fallo terapéutico por omisión de un tratamiento. Pero en el resto de casos, sí. Siguiendo por lo mismo, el alcance de la farmacovigilancia pues, ha crecido notablemente, porque si en un principio solo se tenían en cuenta pues, las reacciones adversas al medicamento, se ve centrado solo en el medicamento, en uno, como si fuera algo independiente. Ahora también tenemos que tener en cuenta pues los medicamentos falsificados o de calidad inferior, la falta de eficacia de los medicamentos, el mal uso y o abuso y las interacciones. ¿Me oye bien? Ahora sí. Vale. Y las interacciones, o sea, todos los efectos adversos derivados de todos estos casos, pues también entran dentro de la farmacovigilancia y van a ayudar a hacer del medicamento pues, algo más seguro. En farmacología se suelen clasificar los RAM como tipo A, tipo B, creo que algunos también autores pues, incluyen un tipo C. Bueno, a grosso modo, el tipo A pues, son las reacciones adversas predecibles, son normalmente dosis dependiente, tienen alta morbilidad pero baja mortalidad y responden a una reducción de la dosis. Ejemplos, pues una hipotensión grave producida por la toma de un antihipertensivo o una hipoglucemia producida por insulina. En el tipo B tenemos los no predecibles, que son raramente dosis dependiente, tienen baja morbilidad pero alta mortalidad y responden a la retirada del fármaco, como por ejemplo pues una anafilaxia producida por la penicilina o erupciones cutáneas producidas por antibióticos. Normalmente los que, bueno, ya vamos a ver, pero los que vamos a notificar son estos tipo B, los tipo B. Entonces, eso, ¿qué se notifica? Un momento, la batería se está agotando. Sí, se notifica, o sea, hay que dar prioridad a los medicamentos sujetos a seguimiento adicional, que son los que en el prospecto y en la ficha técnica tienen un triángulo invertido. Estos normalmente pues, son medicamentos pues, comercializados recientemente, pues ahora mismo tenemos un ejemplo muy reciente que son pues, las vacunas del COVID. Pero por otro lado también siempre vamos a notificar todas las sospechas de reacciones adversas que sean graves. Como graves, pues ¿qué es grave? Pues que provocan la muerte, que amenazan la vida del paciente, que pueden provocar hospitalización o la prolongan, las que ocasionan incapacidad laboral o escolar, induzcan defectos congénitos o sean clínicamente relevantes. Y si no estás seguro de la gravedad, porque sí, pero no te parece, pero tal, pues ante la duda siempre notificar. Siempre es mejor notificar que no hacerlo. La ley, hay un decreto por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, donde se notifica la obligatoriedad de notificar para los farmacéuticos, o sea que no es un tema banal. O sea, si tenemos una sospecha, siempre hay que notificar. ¿Y dónde notificamos? A ver si puedo compartiros. Mira. Mira, a ver. Sale Vale, pues tenemos en Salud Navarra la Administración Electrónica del Gobierno de Navarra. En esta página veis que tenemos la notificación del profesional sanitario y aquí simplemente vamos a ir rellenando campos.
Veis aquí a la derecha un cuadro que tenemos el tipo de notificación que puede ser inicial o de seguimiento y luego pues hay que ir dando los datos de la persona que notifica, los datos del paciente, medicamento, pues eso, el nombre comercial, la posología, pues cuantos más datos y más información, pues siempre mejor. Incluso al final tienes aquí un campo donde puedes explicar como pues más detalles, explicar con detalle todo qué es lo que se ha detectado. Y si veis aquí el anterior, también veis que hay un campo para errores de medicación. Y luego también otra forma de... A ver, otra forma de notificar que está muy bien también. Yo es que os la enseño porque yo la he descubierto ahora. Y es encima, cuando entras en la ficha de un medicamento, tienes un campo, veis aquí, que es para notificar RAM. O sea, directamente, pues si está relacionado, he puesto aquí la DIRO, como podría ser cualquiera. Buscas el medicamento y dándole a esta ficha amarilla, pues seleccionas la comunidad autónoma y después notificación del profesional sanitario, nueva notificación y igual, vas rellenando campos, el paciente, medicamento, datos de la reacción y datos del notificador. Entonces eso, como veis, es bastante, nos lo ponen bastante fácil para poder notificar y eso, pues en el momento en el que detectemos algo, pues tendremos que notificar. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el farmacéutico ante una reacción, una sospecha de reacción adversa? A ver, que ahora se me ha... A ver si paso la hoja. Ahora. Pues ante un efecto desagradable o inesperado que nos comunica un paciente, pues siempre pues eso, ya sabéis que el medicamento es nuestro sospechoso número 1 y entonces eso nos tiene que ir a la cabeza pensar a ver si puede estar siendo un medicamento de los que está tomando. Para eso también pues, es súper importante hacer una anamnesis farmacológica, una entrevista farmacéutica para saber pues, si recientemente le han instaurado un nuevo tratamiento o un cambio de dosis, que todo esto nos puede dar muchas pistas. Luego buscaremos en el tratamiento algún medicamento o medicamentos que puedan estar provocando la reacción que el paciente nos está refiriendo. Y en caso de detectar y tener sospecha, podemos notificar al centro de farmacovigilancia, como acabamos de ver, en el caso de que sea un efecto adverso grave o sea un medicamento de especial control. Si no es este caso, lo que podemos hacer es intervenir para terminar con esos efectos adversos, o sea, mediante educación al paciente, información, comentarle que ese medicamento igual, según lo que sea, habría que valorar. Pero no sé, imagínate que es pues una irritación gástrica y está tomando ibuprofeno, pues hombre, pues habría que decirle, pues puede ser esto. Puedes, si quieres, deja de tomarlo y vete al médico para ver qué otra propuesta de analgesia te puede hacer, siempre informando de que es posible que este medicamento te esté provocando esta reacción adversa. Y luego, pues como siempre comentamos, pues registraríamos la intervención y haríamos un seguimiento de la misma, siempre que sea posible, si podemos volver a hablar con el paciente, pues ver si al final cómo se ha resuelto el problema y ver si nuestra intervención ha sido efectiva. Y en cuanto a reacciones adversas, pues un poco eso es lo que os queríamos comentar. Ahora vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con las reacciones adversas a medicamentos, que es la prescripción en cascada o cascada terapéutica. Entonces, ¿qué es la cascada terapéutica? Pues la cascada terapéutica se produce cuando se prescribe un medicamento para tratar una reacción adversa asociada a otro medicamento. Los factores de riesgo son la polimedicación y la edad avanzada, y son dos factores que se retroalimentan. Es decir, o sea, la cascada terapéutica da lugar a polimedicación y la polimedicación pues, da lugar a cascadas terapéuticas.
Otros factores, como ya vamos a ver enseguida en unos ejemplos. Otros factores son las enfermedades crónicas, el uso de medicamentos de alto riesgo, como tratamientos para la demencia, los antihipertensivos, opiáceos o AINES. Entonces, bueno, en esta tabla pues veis, hay montones de ejemplos de cascadas terapéuticas que se ven con relativa frecuencia, pues la famosa tos de los IECAS, que se trata con antitusígenos, los corticoides, que pueden producir alucinaciones, para los que se pautan antipsicóticos, normalmente corticoides altas dosis. Los síntomas extrapiramidales que provocan los antipsicóticos, que se tratan con levodopa, con anticolinérgicos. Estos anticolinérgicos, como veremos, pueden producir otros efectos adversos que se pueden tratar con otros medicamentos. Bueno, pues estos son algunos ejemplos. También, pues eso, pues otro ejemplo sería, así un ejemplo como más real, pues una mujer de 75 años, diabética y con demencia, pues ante unos síntomas conductuales se le pauta una risperidona para controlarlos. Esta risperidona le produce unos síntomas extrapiramidales para lo que se le pauta el biperideno, que le va a producir una retención urinaria que se va a tratar con un sondaje. Y como ya sabéis, pues los sondajes, pues hay muchas posibilidades de que se produzcan infecciones que se van a tratar con antibióticos que le provocan una diarrea. Entonces, como veis, esto es una cascada real de una paciente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el farmacéutico ante este fenómeno de la cascada terapéutica? Pues podemos intentar evitarla, intervenir para que no se dé. Como siempre, vamos a considerar como posible RAM un nuevo síntoma que padezca nuestro paciente. Vamos a hacer, siempre que sea posible, una buena anamnesis farmacológica, una entrevista. Y entonces, en esta entrevista igual podemos reconocer y identificar el medicamento que está produciendo esta RAM. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es un poco escarbar en el tratamiento, ver por qué se ha pautado este medicamento, si es necesario, si se ha pautado para paliar un síntoma que puede estar producido por otro medicamento, que entonces estaríamos ante una cascada. Y en caso de que detectemos una cascada, pues ¿qué podemos hacer? Pues claro, hay que valorar, porque no siempre la cascada es evitable. Entonces habría que ver, pues eso, valorar la necesidad, el balance de beneficio-riesgo y ver si se puede proponer pues suspender o sustituir. A veces el beneficio-riesgo es favorable. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No siempre hay que intervenir ante una cascada terapéutica. Y la cascada se hace de forma consciente y se asumen los riesgos, como puede ser el caso pues, de los opiáceos y los laxantes, que prácticamente pues, se pautan a la vez. Y también, por ejemplo, los AINES con los IBPs, pues se ven muchas veces, se pautan simultáneamente los dos a la vez. Vamos a ver ahora un caso. Vale, pues bueno, tenemos a esta mujer de 72 años. Como antecedentes tiene una artrosis de rodilla, hipercolesterolemia, osteoporosis, dispepsia e insomnio. O sea, bueno, pues las típicas patologías que puedes encontrar en muchas personas mayores. Viene a la farmacia y nos comenta que está cansada, que no se encuentra bien. Nosotros que estamos ahí atentos, alertas a todos estos síntomas, cada vez que, ahora que hemos hecho estas sesiones, pues sabemos que tenemos que pensar todo el rato en el medicamento. Pues eso, hablamos con ella y en la conversación nos refiere pues que como se encontraba mal, se ha tomado en casa la tensión y que la tiene un poco alta, ¿no? Y nos da el dato que es 185/95. Entonces hacemos una nueva toma en la farmacia y vemos que efectivamente pues, la sigue teniendo pues, bastante altita, 170/100. Entonces, bueno, pues en ese momento, a ver, vamos a coger el tratamiento que toma esta mujer, que podemos ver y tal, y vemos que para la artrosis
tiene pautado un diclofenaco 100 miligramos sin dolor. La hipercolesterolemia está tratada con simvastatina 40, la osteoporosis con alendronato hidroferol, la dispepsia con omeprazol y el insomnio con lorazepam. Entonces, en principio, pues, bueno, pues igual, pues, como no vemos así muy claro que se encuentre mal, puede ser por cualquier cosa, no vemos aquí muy claro nada, pues le vamos a derivar al médico por un posible problema de salud no tratado que sería la hipertensión. A ver. Unos días después, pues ha estado en el médico y efectivamente el medicamento le ha diagnosticado una hipertensión y le ha pautado un amlodipino de 5 miligramos una vez al día. Se lo dispensamos y se va a su casa. A los meses vuelve y nos comenta que la hipertensión, que muy bien, que con el amlodipino, pues eso, pues se va tomando de vez en cuando la tensión en casa y que, pues, que ya está bien, que se encuentra mejor, pero que bueno, que a las semanas de estar tomando el amlodipino, pues se le empezaron a hinchar pues las piernas y fue al médico. El médico le diagnosticó edemas en las extremidades inferiores y le pautó una furosemida. Claro, nosotros como nos ha comentado que tiene la tensión controlada, pues al ver esta furosemida decimos, jo, pues, bueno, pues ya sabes que esto le podemos advertir sin asustar, ¿eh? Pero advertir, pues esta furosemida puede que te baje un poquito más la tensión, entonces pues si te sientes mareada o algo, pues puede ser por la furosemida, si quieres puedes venir y miramos qué se puede hacer. Entonces eso, nuestra intervención va a ser una información sobre la posibilidad de esa reacción adversa. Y unos días después, efectivamente, vuelve y refiere encontrarse mal, que está muy mareada, lo cual puede ser perfectamente debido pues, a que se le ha bajado la tensión. Tomamos la tensión, tiene 150 y como se encuentra bastante mal, le derivamos de forma urgente bueno, y siempre que sea posible, pues le podríamos enviar con un informe sobre nuestras sospechas de una posible reacción adversa a este medicamento, incluso si lo tenemos claro, de una posible cascada terapéutica. A los días vuelve, le han suspendido la furosemida y el amlodipino y le han informado sobre medidas higiénico-dietéticas a seguir, que son la dieta y el ejercicio, para controlar esa tensión. Y se encuentra mucho mejor. Pero vamos a analizar un poco y vamos a ir más allá. Esta persona tenía ese diclofenaco que, como sabemos, los AINES pueden producir hipertensión. Esta hipertensión fue tratada con el amlodipino. El amlodipino le produjo unos edemas en extremidades inferiores que realmente no eran unos edemas porque lo que parece que hacen los antagonistas del calcio es una redistribución del líquido, no retener líquido. Entonces, no solo no está reteniendo líquido, pero encima se le pauta una furosemida que le va a producir una hipotensión relativamente grave. Una vez visto esto, pues dices, jo, pues es que igual podríamos haber intervenido desde aquí, desde el diclofenaco, porque una AINE pues es uno de los medicamentos considerados potencialmente inadecuados en personas mayores y polimedicadas. Tampoco no está muy polimedicada, pero bueno, pues sí choca. Y sobre todo porque en la conversación, no lo he dicho, pero nos comentó que aunque lo tiene pautado, si precisa, toma todos los días. Entonces, en ese momento se podría haber intervenido y derivarlo al médico para que le cambiara ese AINE por otro tipo de analgésicos para su artrosis. Y entonces hubiéramos revertido la hipertensión ya en ese punto. Pero bueno, si no lo detectamos ahí, lo detectamos en el siguiente paso, pues cuando sea. Lo importante es estar alerta e intervenir. Esto en cuanto a cascada terapéutica. Y ahora vamos a pasar al tema de los medicamentos anticolinérgicos. Hemos visto las reacciones adversas, hemos visto cómo las reacciones adversas nos pueden producir
pues problemas de seguridad, cascadas terapéuticas que no hacen más que aumentar la polimedicación, más riesgo de efectos adversos, más riesgo de polimedicación, o sea, es un suma y sigue. Y ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hablar de cómo los medicamentos anticolinérgicos también pueden afectar negativamente la salud de las personas que lo toman. Los fármacos con actividad anticolinérgica pues son ampliamente utilizados en la clínica actual y tenemos que ser conscientes que tienen efectos adversos nada desdeñables. A nivel periférico tenemos la disminución de secreciones, el enlentecimiento de la motilidad intestinal, visión borrosa, boca seca, retención urinaria. A nivel del sistema nervioso central pueden producir deterioro de la función cognitiva, precipitar la aparición de delirium y pueden afectar a la concentración. Y a nivel cardiovascular, pues taquicardias y pueden predisponer a arritmias. Así que, pues, bueno, son unos cuantos. En el año 2015 se publicó un estudio en el que se había hecho un seguimiento durante 11 años de 20.000 hombres y mujeres. Y se vio, o sea, la conclusión clara es que a mayor intensidad de la exposición a anticolinérgicos se veía un aumento de la mortalidad por todas las causas, incluida la cardiovascular. Y los medicamentos que estaban más implicados pues eran bueno, un poco de todo, pues antihistamínicos H1, antiespasmódicos urinarios, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos y la paroxetina. También en otro estudio, que fue una revisión bibliográfica en PubMed, acerca de efectos anticolinérgicos en la población anciana, pues las conclusiones fueron también en esa línea. Son fármacos que se emplean de forma habitual en ancianos, incluso en pacientes con demencia tratados con inhibidores de la acetilcolinesterasa en la enfermedad de Alzheimer. Su empleo puede producir alteraciones cognitivas. Si el consumo es prolongado, puede provocar un empeoramiento de la cognición a largo plazo, originando incluso falsos diagnósticos de deterioro o incluso precipitando cuadros de demencia. Y también se vio que estos efectos cognitivos son mayores ante un déficit preexistente, pero que desaparecen en la demencia avanzada. Ya en la demencia avanzada pues ya parece que ya no se notan, digamos. Además, tenemos que los medicamentos con actividad anticolinérgica no siempre tienen una eficacia bien demostrada. Y está el caso de los antiespasmódicos intestinales y los fármacos para la incontinencia urinaria, que tienen un efecto mínimo, incluso a veces nulo. Y otros tienen cierta eficacia, pero a menudo son innecesarios. Habría que valorar si compensa. Aquí os he puesto un cuadro por grupos farmacológicos pues de los medicamentos que más carga colinérgica tienen. Los antihistamínicos de primera generación, por ejemplo, también los de segunda generación también tienen carga colinérgica o actividad anticolinérgica, pero no tanto, ¿vale? Aquí os he puesto como los más. Pues eso, los de primera que son la bromfeniramina, el dimenhidrinato, la hidroxicina y la doxilamina, que es la famosa dormidina, que muchas veces se toma sin prescripción. Por lo tanto, de ahí pues eso, la importancia de la anamnesis farmacológica de la entrevista. Tenemos las antiparkinsonianos como la prociclidina o el biperideno, los antimuscarínicos urinarios, la tolterodina, por ejemplo, se utiliza bastante, la solifenacina, psicótropos de primera generación, antipsicóticos de primera generación como la clorpromacina, levomepromacina, la clozapina como segunda generación y los antidepresivos tricíclicos. Estos, pues bueno, se ven en menor medida, siempre que no sean pacientes psiquiátricos. ¿Cómo sabemos que los medicamentos que tiene nuestro paciente están afectando en cuanto a efectos secundarios anticolinérgicos? Pues para eso utilizamos la carga anticolinérgica, que es el efecto acumulativo de tomar uno o más medicamentos con capacidad para desarrollar efectos adversos anticolinérgicos. El aumento de la carga anticolinérgica podría aumentar la morbilidad y la mortalidad en personas mayores.
Y los efectos anticolinérgicos pues se han visto que son acumulativos. Cuantos más medicamentos anticolinérgicos, pues más carga, peores efectos. Existen múltiples herramientas para calcular esta carga anticolinérgica, pero bueno, es un poco un pupurri de escalas que no tienen nada que ver, que no se pueden comparar, que utilizan diferentes factores, que tienen en cuenta diferentes parámetros. Entonces, es muy práctica esta calculadora de carga anticolinérgica que os he puesto aquí. Ahora mismo, pues bueno, no vamos a entrar, pero lo que hace es, bueno, una vez que has metido todos los medicamentos del tratamiento, pues te valora según todas las escalas. Y entonces cada escala te da el riesgo que considera, pero bueno, pues luego hay que hacer un poco una valoración que, bueno, luego vamos a hacer un caso así un poco más práctico que ya veremos. En general, si la carga anticolinérgica es alta, se recomienda evitar en mayores de 65 años los medicamentos con carga anticolinérgica alta. Y si es baja, pues por lo menos tener precaución, tenerlos ahí un poco en mente por si empiezan a aparecer efectos anticolinérgicos. También hay pues, estudios en los que nos proponen alternativas. Estudios y también tablas, porque no me salía. Hay tablas en las que nos proponen alternativas, aquí he traído algunas, pero hay más. Por ejemplo, con los antihistamínicos se recomienda siempre evitar los de primera generación y en caso de necesitar, pues utilizar la Avastina, que es, pues, eso, que su acción anticolinérgica es muy baja o nula. En los antiparkinsonianos tenemos el pramipexol, ropidinol, selegilina, que no tienen acción anticolinérgica significativa. Antimuscarínicos urinarios, pues ya hemos dicho ya varias veces pues que no son muy efectivos. Entonces, habría primero que optar por las medidas no farmacológicas y la reeducación. Y en todo caso, pues en algunos casos en los que sí se ha visto que igual pueden ser más efectivos, como en la incontinencia de urgencia, creo que es, bueno, se recomienda el mirabregón, aunque también la eficacia es limitada y aumenta la presión arterial, o sea, que lo que no te hace por un lado igual te lo hace por el otro. Y en cuanto a los psicótropos, más concretamente antipsicóticos, pues la aripiprazol y la paliperidona parece que son los que no tienen carga anticolinérgica. Estos son, pues eso, algunos ejemplos de alternativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El farmacéutico, una vez más, pues también tenemos aquí nuestra labor. Y eso, ante la sospecha de que tenemos un paciente que pueda estar sufriendo efectos anticolinérgicos, pues vamos a conversar, hablar, hacer una anamnesis farmacológica, hacer un cálculo de la carga anticolinérgica, porque el tratamiento sí lo vamos a tener, sabemos lo que está tomando y tenemos una calculadora que podemos utilizar. Y entonces, según la carga anticolinérgica que nos salga, pues si desde luego nos dice que es de alto riesgo, pues primero pues valorar la necesidad, ver si realmente esos medicamentos con estos efectos los necesita. Si no los necesita, pues hombre, proponer suspender. Y si los necesitara, si necesita realmente un tratamiento para ese problema de salud, pues ver si se puede reducir la dosis, si se puede cambiar a otro del mismo grupo con menor carga anticolinérgica o se pueden proponer medidas no farmacológicas. Todo esto pues lo hablaremos, por supuesto, con el paciente y con el médico siempre que sea necesario. Haremos un seguimiento de nuestra intervención y la registraremos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí a Manuela, que tiene 74 años y que pues, últimamente presenta mareos y caídas frecuentes. Nos comenta que a lo tonto, pues además es que ha venido a la farmacia por un Menaben porque tiene un hematoma y entonces nos hace este comentario. Y además sabemos que está en un proceso de diagnóstico de demencia que la han derivado a neurología. Como antecedentes ha sufrido 2 accidentes cerebrovasculares, tiene diabetes, algo de depresión, incontinencia urinaria e insomnio. Pues hacemos así un poco revisión a ver qué está tomando esta mujer y vemos que toma tolterodina para la incontinencia urinaria, paroxetina para la depresión,
una metformina para la diabetes mellitus, cloracepato dipotásico para el insomnio, y para la prevención secundaria de los ACVs que ha sufrido, pues la simvastatina y el ácido acetilsalicílico. El omeprazol en Atenea pues no vemos que así ninguna indicación muy clara, pero bueno, ya sabemos que en cuanto pues hay un ácido acetilsalicílico y también la paroxetina, pues se suele pautar directamente el omeprazol. Y luego tenemos ahí una loperamida que no tenemos muy claro, pero que bueno, que lo toma a veces, y el plantago bata que tampoco tiene, pero bueno, de vez en cuando pues tiene episodios de estreñimiento y toma. Utilizamos la Anticholinergic Burden Calculator, la que os he dicho antes, y nos sale esto. De las 9 escalas, 8 nos está diciendo que su riesgo es alto y una medio. Entonces está claro que sí podemos hacer algo, que puede ser que esta mujer, que esas caídas que nos refiere, pues se estén debiendo a estos efectos adversos anticolinérgicos. Entonces, en su tratamiento vemos los de mayor efecto anticolinérgico son la tolterodina, la paroxetina y la loperamida. Y nuestra intervención va a ser la siguiente. Vamos a proponer suspender la tolterodina y sustituir esa tolterodina por medidas no farmacológicas. La paroxetina se puede, mirando las tablas que os he dicho que existen, que podéis encontrar, vemos que la sertralina, su carga anticolinérgica, pues es muy baja o casi nula. Por lo tanto, vamos a proponer sustituir uno por otro. Y vamos a proponer suspender esa loperamida que no tiene tampoco mucha indicación, y en todo caso le vamos a hablar con la paciente sobre las medidas no farmacológicas que pues, en caso de diarrea tiene que llevar a cabo. Y de esta manera pues reducimos su riesgo y su carga anticolinérgica pues muchísimo. Una vez que hemos hablado de los medicamentos anticolinérgicos, como veis, bueno, estamos viendo un montón de aspectos sobre la seguridad del tratamiento, o sea que si nos sentamos a mirar, pues tenemos mucho trabajo por delante. Los medicamentos anticolinérgicos están muy relacionados con el riesgo de caídas, como hemos visto en el caso anterior, pues el síntoma que nos refería nuestra paciente era ese, que últimamente como que estaba más torpe, que se caía, y entonces el riesgo de caídas es uno de los grandes síndromes geriátricos que ya comentamos el primer día, junto con, junto con la inmovilidad y otros, pues es uno de los síndromes geriátricos que vamos a encontrar frecuentemente en la persona mayor. Y según la literatura científica, como he puesto aquí, pues aproximadamente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se cae en un año, y pueden ser hasta el 50% en los mayores de 80 años. Además, la mitad de las personas que se caen presentan más de una caída. Entonces, las caídas ocasionan una importante morbimortalidad, generan un importante gasto sanitario y se asocian a pérdida de la movilidad, pérdida de la autonomía e ingreso prematuro en residencias. O sea que es un tema pues, muy importante. En cuanto a los factores de riesgo, pues ya los podéis imaginar, tenemos la edad, tenemos el sexo, parece que las mujeres nos caemos más, pero que esta diferencia se reduce al aumentar la edad. Luego la dependencia, las personas que caminan con bastón respecto a las que caminan sin él, y como no, los medicamentos, personas que consumen 3 o más fármacos pues tienen más posibilidades de caerse. ¿Qué fármacos influyen en el riesgo de caídas? Pues en teoría cualquier medicamento que provoque sedación, somnolencia, confusión, deshidratación, pues cosas lógicas, problemas en la visión, pues todos estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de caídas. Entre ellos pues los que acabamos de ver, como pues los medicamentos anticolinérgicos. Por grupos terapéuticos tenemos los antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos sedantes, todos estos medicamentos es que pues, producen todas estas reacciones adversas. A nivel cardiovascular, los antihipertensivos, los antagonistas alfa-adrenérgicos, nitratos y antiarrítmicos, pues todos pueden producir pues bajadas de tensión. Y luego así una mezcla de pues, los antimuscarínicos urinarios,
los inhibidores de la acetilcolinesterasa, los antihistamínicos sedantes, los que hemos hablado de primera generación, relajantes musculares y hipoglucemiantes. O sea, todos estos medicamentos, que son un montón de grupos y que se utilizan muchísimo en las personas mayores, pues aumentan el riesgo de caída. O sea, ¿cómo podemos evitar o reducir el riesgo de caídas? Y esto pues, es muy importante que lo sepamos para poder aconsejar a nuestros pacientes también. Pues hacer ejercicio para fortalecer los músculos, revisar la visión regularmente. Han podido sufrir pues eso, un deterioro de la visión y si nadie se ha dado cuenta, pues esta persona puede estar cayéndose porque no ve. Luego, en crear un ambiente seguro, pues en casa retirar alfombras, retirar muebles que obstruyen el paso, mejorar la iluminación. Y también tenemos las medidas farmacológicas, que sería, pues vamos a revisar ese tratamiento y igual hay que prescribir o igual hay que cambiar por otras opciones que influyen menos en las caídas. Vale. Y en cuanto a riesgo de caídas, pues esto es lo que podemos hacer. Interacciones. Vamos a hablar de las interacciones. Vale. En cuanto a las interacciones que nos podemos encontrar, también las interacciones ya sabéis que pueden ser pues una fuente de reacciones adversas a medicamentos una vez más. Estas interacciones pueden ser medicamento-medicamento o medicamento-planta medicinal, que también no nos podemos olvidar muchas veces pues, que existe un consumo de plantas medicinales que pueden afectar a los pacientes. Entonces, como pues un ejemplo medicamento-medicamento, tenemos el típico ansiolítico con un antihistamínico que reduce la capacidad de reacción de la persona. Y esto, pues, para hilarlo con lo anterior, puede producir un aumento de las caídas y puede hacer pues, que este paciente pues, pierda autonomía y que se encuentre peor. En cuanto a medicamento planta medicinal, pues el típico ejemplo que se conoce bastante es el de la hierba de San Juan, el hipérico, que ya sabemos que se utiliza como antidepresivo y que pues, administrado junto a una digoxina pues, puede provocar una acumulación de digoxina y los efectos tóxicos de la digoxina. No hay que olvidar tampoco que los medicamentos, esto he comentado también antes un poco Maider, puede haber una interacción medicamento-alimento o bebida. Esta interacción además puede ser bidireccional, puede ser que el medicamento actúe modifique el alimento, que el alimento modifique el medicamento. En medicamentos que pueden modificar, pues están los laxantes que impiden la absorción de algunas vitaminas. Y en el otro lado, pues el famoso zumo de pomelo, que no sé hasta qué punto se consume en en nuestra región. Pero bueno, por si acaso siempre hay que saber que puede aumentar el efecto de algunos medicamentos como la digoxina, los sartán, y que las crucíferas, pues unas acelgas, por ejemplo, unas coles, pueden reducir el efecto de algunos fármacos. Luego tenemos también las interacciones medicamento, estado físico o patología del paciente, que pues eso, una oximetazolina pues puede empeorar una hipertensión arterial. No sé si os acordáis, en la otra sesión hablamos de los criterios de Beers. Estos criterios en su tabla 3 tienen precisamente pues eso, una serie de interacciones medicamento, estado físico o patológico, cómo afectan los medicamentos según el estado físico. Ahí podréis encontrar, por ejemplo, pues eso, el efecto de los anticolinérgicos en pacientes con demencia, es uno de los ejemplos. Pero bueno, que le apetezca, pues si queréis meteros a la tabla 3 de los criterios de Beers, pues encontraréis más ejemplos de interacciones entre medicamento y patología. Entonces, ¿en qué pueden provocar estas interacciones? Pues pueden provocar una disminución del efecto del medicamento, una aparición de efectos secundarios inesperados, un aumento del efecto del medicamento y consecuente posible toxicidad. Esto es normalmente lo que puede dar lugar a una interacción. Vamos a hablar un poquito de esta interacción, de la interacción triple WOMI, que es como famosa, porque más que nada por el efecto adverso que produce, que es grave.
se traduce triple WOMI como triple golpe. ¿Por qué? Porque esta interacción consiste en la asociación de IECA o ARA2 con diuréticos y con AINES, incluidos los inhibidores de la COX-2. Esta asociación lo que puede provocar es un fracaso renal agudo, lo cual es una reacción pues, muy grave que puede llevar a eso al ingreso hospitalario e incluso a la muerte. Entonces, siempre que nos encontremos con una interacción así, o sea, con esta interacción, con estos 3 grupos farmacológicos en el mismo tratamiento, pues tenemos que pensar en evitarlo o monitorizar la función renal. ¿Vale? Y pues eso, porque esta combinación parece estar detrás del 50% de casos de fracaso renal agudo por causa iatrogénica, o sea que es importante tenerlo en cuenta y conocerla. Cogiendo el ejemplo de nuestra primera paciente, de la que he hablado antes, la de la cascada terapéutica, dije, voy a mirar, a ver, en este tratamiento cómo va a influir el aumento de medicamentos con las interacciones. Entonces, utilizando el BOT Plus, pues metí el tratamiento inicial y bueno, pues vimos que aquí solo había una interacción de importancia clínica leve, que es pues eso, la de un posible ligero aumento de la incidencia de irritación gastrointestinal, pues ya sabemos, un ácido alendrónico y un diclofenaco, pues que es un AINE, pues puede aumentar. Bueno, pues ahí tenemos pues, un riesgo más en nuestro tratamiento. Luego dije, venga, pues ahora voy a meter el amlodipino a ver qué sale. Entonces nos aparece una nueva interacción, ya está de importancia clínica moderada, con la que habría que tener precaución, y es el aumento de la toxicidad de la simvastatina. Que si por lo que sea esta paciente viniera refiriendo pues un dolor muscular repentino o algo así, pues habría que tenerlo en cuenta. Pero es que si luego le metemos la furosemida que la habían pautado para el hipotético edema de extremidades inferiores, ya tenemos 4 interacciones que, si bien es verdad, son de importancia clínica 2 leves, 2 moderadas, pero ya son 4. Todo esto lo que hace es siempre aumentar el riesgo de padecer reacciones adversas. Y en este caso vemos cómo pues eso, la interacción se produce entre el diclofenaco y la furosemida, y te dice que se puede perder los efectos del diurético y antihipertensivo y que en ocasiones podría aparecer disminución de la funcionalidad renal. Acabamos de ver, ¿no?, la interacción triple WOMI, y el BOT te avisa, que dice que se aconseja evitar la asociación de AINE con diurético más IECA y ARA2 por la interacción triple WOMI que puede producir este fracaso renal agudo. Por lo que ya, pues bueno, aunque la importancia clínica te dice que es moderada, pero aquí hay que estar atentos. Entonces, en el caso de detectar, pues en la revisión del tratamiento detectáramos estas interacciones, pues bueno, en el caso pues eso, de leve o moderado, lo que hay que hacer es tener precaución y bueno, y estar un poco atentos. Si vemos que la importancia clínica es grave, como en el caso de la triple WOMI, pues hombre, estaría bien pues recordárselo al médico, igual mandarle una nota y igual proponer una monitorización o una alternativa terapéutica, pues cambiar el AINE por otro analgésico o incluso suspenderlo porque igual ya no es tan necesario. Hay que tener en cuenta que las interacciones pueden darse sin producir ningún resultado negativo. O sea, muchas veces vamos a hacer la revisión de un tratamiento y te pueden salir 8 interacciones y realmente ninguna está teniendo ningún efecto clínico. Por eso, pues no habría que hacer nada, sino bueno, pues estar un poco atentos. Sobre todo al momento en el que ese tratamiento sufra una modificación, ¿no? Tanto si se le añade un medicamento como si se le suspende, pues entonces eso sí que puede influir sobre el efecto de las interacciones que se están produciendo, ¿no? Un ejemplo muy típico es el del Sintrom, que interacciona con un montón de medicamentos,
pero que normalmente, pues como además está muy controlado, puede estar el INR perfectamente entre 2 y 3, pero hay un cambio de tratamiento y este INR se nos puede descontrolar. Entonces, pues hay que estar muy, muy encima. Y bueno, y para terminar ya esta parte de seguridad de los tratamientos, ya habéis visto, que hemos visto un montón de cosas que pueden influir en la seguridad del tratamiento, pues vamos a hablar de la dosificación en insuficiencia renal. El deterioro renal pues, es progresivo con la edad y por ello se recomienda siempre considerar a todo anciano como un paciente con posible enfermedad renal crónica de un leve moderado, ¿no? Aunque no lo tenga diagnosticado, pues ya solo por ser mayor nuestros riñones no van a funcionar igual. Además, la mayoría de fármacos y sus metabolitos sabemos que se excretan por vía renal. Y por lo tanto, el ajuste de dosis en insuficiencia renal es fundamental para garantizar la eficacia o evitar la toxicidad de los tratamientos de los medicamentos. Además, esos fármacos que se utilizan en atención primaria que requieren ajuste de dosis, pues son, pues ya veis que súper típicos, súper utilizados, insulinas, metformina, el paracetamol, algunas estatinas, venlafaxina, duloxetina, pues estos son medicamentos que vemos todos los días. Además, hay otros factores como ya hemos dicho, la edad avanzada, pero también la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, la estenosis arterial renal, deplección de volumen por deshidratación, por deplección de líquidos, una inadecuada ingesta de líquidos, que en las personas mayores pues, es muy común, beben poca agua, por lo general. El uso concomitante de nefrotóxicos, pues si sumamos los aminoglucósidos, más AINES, más tal, pues todo esto pues, empeora el caso y la obstrucción del tracto urinario. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sí que es verdad que muchas veces no vamos a tener datos suficientes, no vamos a tener un dato de creatinina, pero bueno, como hemos comentado, siempre podemos considerar que el anciano, o sea, la persona mayor ya tiene cierto grado de insuficiencia renal. Luego además, pues igual nos lo pueden referir ellos o contar en la entrevista farmacéutica. Y ya si además podemos calcular el aclaramiento de creatinina, pues ya aquí sí que podemos hacer una evaluación muy buena sobre el tratamiento del paciente. Entonces voy a intentar, un momento, a ver si tengo aquí... A ver, a ver, esto no es. Aquí. La sociedad, esta es la página de la Sociedad Española de Nefrología. Ahora. De nefrología y en su página eso podéis encontrar las calculadoras de función renal. Entonces, la más utilizada luego para valorar la dosificación de los medicamentos es esta, la Cockcroft Gold, que como veis, pues introduciendo la edad, peso, talla, bueno, que son parámetros pues, que si tienes al paciente pues son fáciles de conseguir, el sexo y luego sí que sería necesario, claro, tener el dato de creatinina. Entonces esto nos calcularía el aclaramiento renal en mililitros minuto y si queremos también corregido con la superficie corporal, que está corregido con la superficie corporal se utilizaría en los casos en los que el IMC es o muy alto o muy bajo, ¿vale? Entonces con este aclaramiento de creatinina, pues ya solo sabiéndolo, este dato, pues ya solo tendríamos que... Perdón. Pues podríamos ir, por ejemplo, al BOT y medicamento por medicamento ir viendo si hace falta un ajuste o no. Por ejemplo, el paracetamol, pues es que es muy típico encontrar pues, personas mayores con insuficiencia renal pues, tomando 3 gramos de paracetamol al día. Entonces, habría que reducir dosis. Pues eso, a 500 en vez de gramo cada 8, pues suelen aconsejar 500 cada 6.
O si no, a veces, por ejemplo, hay que ampliar el intervalo entre dosis. Pues en vez de cada 8, pues cada 12 horas. O ambos, reducir dosis y ampliar intervalo. Cada medicamento, pues habría que valorar uno por uno. Y ya, pues habiendo hecho este ajuste de dosis, se podría informar al médico. Haremos seguimiento de nuestra intervención y registraremos la intervención. Y con esto ya, pues terminamos de hablar de seguridad del medicamento. Ya hemos hecho un repaso súper amplio a un montón de aspectos de la seguridad que, pues que es bueno que cuando abordéis un tratamiento pues lo tengáis en cuenta. Y nada, pues ya bueno, sentimos los problemas técnicos, todos los días tenemos alguno, pero bueno, algún día conseguiremos hacer toda la sesión del tirón. Y no sé, pues si tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacer, pues aquí estamos. Y bueno, y si no, me imagino que os tenéis que ir a trabajar, o sea que nos vemos, bueno, nos oímos el martes que viene también para terminar un poco. Haremos un poco un repaso. Vamos a hablar de prescripción y vamos a también pues, vamos a hacer algunos casos reales para poner un poco en práctica todo lo que hemos visto durante estas 3 primeras sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar ahí.